Miércoles de mesa y tenemos de verdad mucho con qué comenzar. Le damos la bienvenida a Gaby Torres, como cada semana, bienvenida. Muchísimas gracias, Erika, Global Media y Antares, que nos patrocinan esta mesa de debate. Marianela Villasuso, bienvenida. ¿Cómo están? Muy contenta de estar aquí con ustedes y saludos a todos los que nos escuchan. Andrea Alvarado, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Erika. Muy buen día a todos los que nos escuchan. Encantada de estar aquí con ustedes nuevamente. Oigan, y ya lo decía Gaby, pues bienvenidas con pastelito de capuchino. Oye, yo quería seguir o comenzar Con la una dieta, no se va a poder, hombre, ¿verdad? por favor, aquí se trata de gozar la vida. De verdad, muchas gracias, Antares. Debo de confesar que el pastel llegó hace cosa de 15 a 20 minutitos y yo ya estaba desesperada porque empezara Porque la mesa para poder poder partirlo, porque está delicioso, delicioso. Ya lo he probado y de verdad que vale muchísimo la pena, por favor. A quienes nos están Cada quien, escuchando. para que luego Gaby no diga que le hago Aquí romper les la dieta. platicamos qué tal está. Cada quien que se despache sola para que a no quienes digan nos están y escuchando no de verdad, responsabilicen. nos sentirían una envidia de esa de la buena, porque se ve delicioso. Está, Yo deja voy que lo a pruebes. La aprovechar. combinación de sabores es extraordinaria. ¿Para qué me hago? Oye, como la combinación de temas que tenemos para el día de hoy. A ver, antes de la pausa platicábamos con el secretario general de Gobierno, el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, sobre el veto que decidió imponer el gobernador del estado a uno de los temas que nosotros ya habíamos platicado antes de que se diera esta determinación, que era esta ley, como le había llamado el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de paridad de género, pero que planteábamos nuestras dudas al respecto. A ver, Gaby, tú formas parte de la legislatura que a final de cuentas pues aprobó esta ley de paridad de género propuesta por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pero no estabas tan convencida de ella. ¿Qué te parece la decisión del gobernador del estado? Sí, no estábamos convencidos de forma particular, personal y como bancada, hablaré en este momento a nombre de la bancada, no estábamos tan convencidos y no estábamos tan convencidos al grado de que fue una propuesta legislativa que no acompañó la bancada de Morena, precisamente por estas razones y estos argumentos que ahora expone el Ejecutivo y que yo celebro. Creo que es una acción bastante inteligente por parte de el gobernador, el señor gobernador. Yo lo celebro, lo reconozco, porque a final de cuentas fue lo que se puso sobre la mesa. La iniciativa de reforma y lo que se planteaba desde el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, yo lo decía en un principio y de ahí se agarraron mucho para decir, claro, Morena va a avalar esta propuesta porque sus diputadas incluso son feministas y si no la avalan, entonces son puro cuento. Pero algo de lo que exponíamos era precisamente en este veto, no sé si ya te lo hicieron llegar, pero en este veto lo que se exponen son observaciones como tal de esta reforma ya aprobada por el Congreso y que a mi parecer lo único en donde están las observaciones en este documento pues es este mágico transitorio que en la mesa que tú comentas que tuvimos aquí en Global lo comentábamos y lo decíamos puntualmente, es que la iniciativa como tal no es mala, ha pasado en otros estados el discutir la paridad de género, el que haya una alternancia en las gubernaturas, pero ese transitorio es lo que no nos permite acompañar porque es violatorio de derechos humanos, es violatorio de derechos político-electorales y no puede ser de esta forma. Por eso Morena tuvo una postura muy clara de, a ver, nosotros trabajamos todos los días para impulsar precisamente esa equidad, esa igualdad de género, pero no con iniciativas y con reformas tramposas. Fue por esta razón que Morena dijo no y que el día de hoy digo qué bueno que se hace esta observación desde el Ejecutivo y que ojalá desde el Congreso del Estado podamos retomar esta y otras observaciones que se pueden hacer para mejorar y dejar en un buen sentido esta iniciativa. Marianela, ¿es buena la decisión del gobierno del estado? Yo creo que habla mucho de la forma en la que se utiliza la agenda de género también, que eso es algo que hemos platicado con otros temas de género en esta mesa y me parece muy importante como recordarlo, ¿no? Me parece súper importante que sepamos diferenciar cuando se utiliza la agenda de género y una iniciativa de este tipo para verdaderamente pues poner las cosas en la balanza, para ser más equitativos, para que las mujeres puedan acceder de una forma más clara al poder, para que accedan también al poder desde méritos y desde competencias y desde preparación, que se les quiten las barreras de género para acceder,
más no por nada más ser mujeres tener que acceder, que eso también lo hemos dejado claro, incluso en esta mesa de puras mujeres. Y lo otro es, pues que yo creo que habla también mucho de quién controla las candidaturas y por qué, ¿no? O sea, como que esta decisión del gobernador pues también tiene que ver, todos lo sabemos, pues con cómo él quiere ir moviendo las fichas hacia la elección del año que entra. Entonces, yo respeto mucho y creo que es un muy buen análisis el que Gaby hace respecto a que si la iniciativa tiene fallas, pues hay que echarla para atrás y revisarla. Claro. Nada más que pues a mí me gustaría saber el análisis técnico que hizo el gobernador para saber si verdaderamente lo vetó por eso o fue por algún otro tipo de interés y de manipulación de candidaturas que se van a venir. Oigan, después de la publicación. Hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que me dice el secretario general de gobierno que como la había impulsado, y quiero destacar esto, como lo había impulsado el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y como lo había aprobado el Congreso del Estado, era anticonstitucional. Era violatorio a los derechos de las personas. Me parece gravísimo porque, a ver, Andrea, ¿de verdad el CEPAC no sabía cómo estaba presentando una iniciativa? A veces es el órgano electoral en San Luis Potosí. ¿De verdad no sabía que se estaba equivocando? O a ver, ¿qué pasó en torno a esta situación? ¿Qué análisis haces acerca del papel del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana? Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, creo que lo platicamos aquí de entrada, decir, o sea, esta reforma pues vulneraba derechos constitucionales y parecía que era más como un traje a la medida y como una presión del Ejecutivo de que el CEPAC mandara esta iniciativa y también pues cómo se dio en el Congreso de acelerar todo y votar todo tan rápido y como se dio. Parecía también que hoy este veto es más responder pues esa respuesta de la misma ciudadanía, esa exigencia y ese alzar la voz de la ciudadanía en donde no les gustó. E incluso el mismo gobernador dijo, pues ya hasta le estaban poniendo un nombre y no va por ahí. Eso nos dio a entender el CEPAC y cómo se aprobó en el Congreso. ¿Es el cálculo de un costo político este veto? Yo creo que sí, porque fuimos incluso hasta noticia nacional, a nivel nacional le llamaban de una forma, a nivel local le llamábamos de otra, pero iba hacia el mismo lugar. Entonces yo creo que hoy sí, es este freno, este veto a esta reforma tiene que ver mucho con esto, pero también, como dice Marianela, tal vez haya un poquito algo más de trasfondo respecto a las piezas, las fichas que se vayan a mover de las candidaturas, que hace replantear. Habrá que analizar cómo viene este análisis que han dicho y que van a plantear para ver si se va a modificar algo, pero creo que, el CEPAC lo sabía, pero creo que también había cierta presión de hoy el grupo que lidera y que tiene el poder aquí en San Luis, pero hoy se frenó precisamente por esa exigencia y esa alza de voz de la ciudadanía y lo que nos pretendían decir. Oigan, ojo que quiero decir eso, luego la gente que nos escucha dice, a ver, es que de qué sirve que nos quejemos, que no sé qué, por ejemplo, cuando hablábamos en estos días del alza a la tarifa del transporte público, que los permisionarios quieren 15 pesos de la tarifa y la gente nos decía, ¿y de qué sirve que no estemos de acuerdo? A ver, sí hace la diferencia, claro, sí. La presión social sí genera cambios, sí frena decisiones y a ver, uno de los actores que precisamente generó presión en torno a esto fue la misma presidenta de la República, Gaby. Ella lo abordó en la mañanera y reiteró su rechazo a este tipo de propuestas y de iniciativas, aunque dijo, bueno, hay que estudiarlas, pero de entrada se manifestaba en contra. ¿Pesó también la voz de la presidenta? Sí, por supuesto. Mira, en eso que se menciona en esta mesa y que la veo bastante, estamos muy de acuerdo todas respecto de cómo se utiliza el género, de lo que se intenta y de que se habló aquí, yo lo dije la última vez un tanto molesta hacia una mesa de los compañeros hombres que decían, tenemos una deuda histórica y se veían histriónicos y se veían bien buena onda con las mujeres y que las mujeres somos sensibles, etcétera, ¿no? Hubo mucho por donde llegar para intentar justamente persuadir a la ciudadanía de algo que no era correcto y que no era acorde jurídicamente al respeto de los derechos político-electorales de quien quiera participar. Esto que mencionan, ¿yo qué le diría a la ciudadanía? Por supuesto que importa su opinión. A ver, algo
la crítica que yo hacía al CEPAC era respecto de, pues no está siendo muy ciudadano, porque no están escuchando lo que busca la ciudadanía o lo que les gustaría ver dentro de los espacios de toma de decisiones. Y la otra parte muy importante que mencionas y que yo creo que es la parte medular de todo lo que está sucediendo con respecto a esta decisión es la presidenta de la República. Vemos una presidenta que deja muy claro, no solo en San Luis Potosí, sino en las diferentes entidades y a nivel mundial incluso, pues vamos a primero a estudiar, porque no podemos hablar de una ley que no conocemos y que a lo mejor no es como tal o como me están viniendo a decir, sino que la vamos a analizar, pide ayuda a todo un cuerpo técnico y ciertamente ella dice en lo que no vamos a estar de acuerdo y lo que no vamos a acompañar es que se quiera utilizar el género para leyes a modo, para que un poder se siga preservando. A ver, otra de las cosas que yo pondría sobre la mesa y que yo las puse al igual que la presidenta y en esta postura de que en San Luis Potosí somos aliados nacionales es, bueno, Morena fue muy claro al respecto de el no nepotismo. Sí, o sea, no se está cerrando en este caso la participación a un familiar, pero puedes esperar 3 años, 6 años para participar y buscar el cargo que tú quieras o que si se hace en este momento se podría ver como una herencia. Ahora, estamos de acuerdo en que en materia electoral hay mucho que reformar en este país y en este estado. Yo le preguntaba al secretario general de gobierno si adicional a esto ellos iban a presentar alguna iniciativa o alguna propuesta en materia electoral, porque a nivel federal se está gestando ya la reforma, ya se ha presentado una propuesta por parte de una organización ciudadana, ya se ha presentado otra por parte del Instituto Nacional Electoral, que por cierto molestó a los legisladores federales. Ricardo Monreal les decía, pues hubieran venido primero con nosotros, y le decían, oiga, entonces se equivocaron, estuvo mal el procedimiento. No, está bien que lo hayan presentado ante la comisión, pero hubieran venido primero con nosotros, ¿no? Como si fuera una aduana la Cámara de Diputados para que entonces pudiera pasar. Pero bueno, hay ya 2 propuestas sobre la mesa a nivel nacional a espera de que se presente la del gobierno federal. ¿Qué tendría que estarse trabajando, Marianela? Porque no perdamos de vista, insisto, la democracia siempre es perfectible y creo que en San Luis Potosí de manera particular hay mucho que hacer. ¿En qué tendríamos que estar concentrados si realmente queremos fortalecer este sistema democrático? Mira, Movimiento Ciudadano ha sido muy claro en este tema, Erika, y siempre ha expresado la necesidad de perfeccionar el sistema electoral en México. Entonces, uno de los puntos centrales, como muchos de los que en los que Movimiento Ciudadano se posiciona, es que no es necesario ni no mover nada, ni mover todo, ¿no? Como lo que debatimos en su momento, por ejemplo, con la eliminación de los plurinominales. ¿De verdaderamente necesitamos eliminar la figura o debemos perfeccionarla para que sirva para lo que debe de servir? Para mí eso es uno de los puntos más importantes y eso es algo de lo que Movimiento Ciudadano también ha puesto sobre la mesa. Ok, si los plurinominales están siendo utilizadas para lo que no se deben utilizar, entonces, ¿cómo perfeccionamos esa figura dentro de la ley electoral para que cumpla con la naturaleza que tiene, que es que haya representatividad de sectores especializados, específicos, académicos, técnicos y de otro tipo, que no tienen un capital electoral y no han trabajado electoralmente porque a lo mejor es un doctor o porque a lo mejor es un otro tipo de profesional, pero que tienen mucho que aportar en una cámara, en un congreso, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas centrales. Otra cosa que Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la mesa y que por supuesto vamos a seguir impulsando es cómo se distribuye el recurso que se le asigna a los partidos políticos. Y aquí quiero ser muy enfática en pues el doble discurso que Morena ha hecho hacia la ciudadanía, donde condena el gasto que se tiene a los partidos políticos. Y es el partido que por supuesto más dinero recibe y que ha tenido las elecciones más caras de la historia. Entonces, la realidad es que, pues por un lado dicen que se tiene que recortar y que los partidos perciben muchísimo y gastan muchísimo, con lo cual estoy de acuerdo. Y creo que no debería de salirnos así de caro tener elecciones en este país, eso es una realidad. Pero por otro lado son los que más están llenando los bolsillos. Entonces, para mí esos son 2 temas centrales. Movimiento Ciudadano los ha puesto y por supuesto que los vamos a seguir impulsando siempre
bajo esta congruencia que es la que caracteriza este tipo de iniciativas. A ver, por alusión vamos contigo, Gaby. Alusión al partido, a Morena. A Morena. Mira, yo creo que en Morena nunca ha dicho en este recorte de presupuesto van a salir todos menos Morena. No, se habla de una reforma de forma muy general en donde todos los partidos políticos estarán sujetos a ello. El hecho de que en este momento reciban más recursos porque ha sido el partido más votado y conforme a la votación es que se entrega el recurso, pues yo diría, oigan, pues ¿qué quieren? Entonces, es también una parte de incongruencia respecto de eso. Morena no las puso las reglas del juego desde el principio, ni puso las reglas del juego como se están dando en este momento. Respecto a lo de que se tiene que reformar aquí en San Luis Potosí, pues claro que hay mucho por hacer, no, por supuesto. Y más que adelantar los tiempos, que es una de las propuestas que también se ha puesto sobre la mesa, yo creo que adelantar los tiempos también nos movería muchas cosas en la función pública. A ver, todavía ni siquiera terminamos una encomienda cuando ya se está pensando en la otra. Creo que adelantar los tiempos no sería factible para la ciudadanía, no sería factible para los resultados que se estén dando en la administración pública o en los espacios de toma de decisiones como lo son, por ejemplo, el Congreso del Estado. Y otra cosa de las que yo pondría sobre la mesa respecto de esta reforma a nivel federal es que San Luis Potosí tendría que esperar para observar la reforma a nivel federal y saber qué es lo que vamos a adecuar en San Luis Potosí. Porque yo también hacía una reflexión. A ver, a veces en el Congreso del Estado sentimos que avanzamos 10 pasos y viene una acción de inconstitucionalidad que nos regresa 7. Entonces no dimos ni 5. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues esperar, analizar, entrar a un debate respecto de lo que vamos a proponer. Esto, pues ya vimos que no avanzamos en paridad y en igualdad de género, no avanzamos ni 3 pasos. Pero no es un protagonismo por parte del Congreso del Estado de decir, a ver, efectivamente, si ahí viene la reforma federal, pues vamos a ver qué tiene, qué no tiene y adecuamos. Pero no es esto como un acto de protagonismo decir, no, pero el Congreso del Estado de San Luis Potosí que primero proponga, que primero discutamos, que primero tengamos y luego ya vemos si empata o no empata. Si esa fuera la forma de pensar, yo la lamentaría mucho porque, insisto, no por correr más pronto quiere decir que las cosas están bien hechas y aquí tenemos el claro ejemplo. O sea, afortunadamente esta ocasión fue un veto, pero a principios de enero se daba la nota también de 2 acciones de inconstitucionalidad en donde el Congreso nos sentimos, ya avanzamos 10 pasos en materia de inteligencia artificial o en materia de las terapias de conversión y resulta que vienen y nos dicen, pues, ¿qué creen que no? Así no era. Entonces, esta crítica constructiva y que dejemos de ser a lo mejor tan soberbios en este espacio en el que en el día de hoy yo tengo la oportunidad de estar, pues no es una crítica sin fundamento ni por hacerla. Creo que sí debemos ser más mesurados en el Congreso del Estado respecto de la responsabilidad que tenemos en este momento, que es precisamente dejar instrumentos jurídicos, dejar armas a la ciudadanía para que nuestro Estado pueda avanzar más. Oigan, ayer Kenia López Rabadán, del Partido de Acción Nacional, pero además quien está encabezando la Cámara del Poder Legislativo, decía tiene que hacerse una reforma electoral que represente a todos los mexicanos, no a un partido. Quiero regresar con Andrea para hablar al respecto de los 10 postulados que ayer decía Kenia López Rabadán, pues se tienen que incluir en la reforma electoral o de los que se tiene que partir para generar una reforma electoral. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Estamos de regreso en la mesa de los miércoles, hablábamos de la reforma electoral y justamente Kenia López Rabadán subió en sus redes sociales, la panista, además quien encabeza también la Cámara de Diputados, una publicación en donde hablaba de este tema de la reforma electoral y decía, primero, que debe de representar a todos los mexicanos, no solo al partido en el poder, y segundo, que en el caso del Partido de Acción Nacional estaban, impulsando 10 postulados fundamentales que se tenían que cumplir, en esta reforma electoral. Está con nosotros Andrea del Partido de Acción Nacional y yo te lo tengo que preguntar, Andrea Alvarado. A ver, ¿de qué va la visión o la propuesta del Partido de Acción Nacional? Bueno, de entrada, creo que en Acción Nacional reconocemos que cualquier reforma debe de partir de un principio irrenunciable, que es el tema de la autonomía. Principalmente, estamos hablando del tema de electoral, pues debe partir de la autonomía del INE. La autonomía del INE no es negociable, debe ser un árbitro justo, un árbitro imparcial y
digo, también lo vimos con la reunión que se tuvo con los líderes de Morena, con nuestra presidenta de la República, en donde pareciera que esta reforma y otras se están cosiendo en corto, a cuarto cerrado, en lo obscurito, sin contemplar a las demás fuerzas políticas, sin analizar, y que pretenden estas reformas más bien beneficiar a unos pocos. Y ellos se parten mucho de que pues la mayoría de los mexicanos votaron por nosotros, sí, pero no son todos los mexicanos, y todos los mexicanos se tienen que ver representados y beneficiados con cualquier reforma que se pretenda. Creo que también, digo, y lo dicho incluso por los propios consejeros del INE, queda claro que no podemos estar jugando con este tipo de reformas, no podemos estar viendo que un instituto se quede sin personalidad jurídica, sin autonomía financiera, recortando, por ejemplo, el tema de los soples que desaparecerían y que costaría incluso más el tema de una elección. La postura de Acción Nacional es que debe de representar a todos, no podemos jugarnos el futuro de los mexicanos, y que necesitamos analizar más. Como bien dijo Marianela hace rato, claro que necesitamos reformas, pero deben ser reformas bien analizadas, bien estructuradas, no rápidas, y deben de representar a todas las fuerzas y deben de escuchar a todas las fuerzas, porque las cámaras están representadas por el voto de todos los mexicanos y debe representarse ahí lo que necesita todos los mexicanos. Ya tendremos tiempo cuando se presenten, sobre todo la propuesta institucional la del gobierno federal, de estar analizando cada uno de los puntos y ir desglosando, porque luego acusan, no, pero es que están especulando, todavía no hay nada. Bueno, vamos a esperar a conocer la cabalidad, pero les tengo que compartir una imagen de la que quiero su opinión, hablando de congruencia, porque hemos escuchado mucho las promesas de transformación de las fuerzas políticas. Cada vez que llega una fuerza política al gobierno en alternancia, llámese PAN, llámese PRI, llámese ahora el Movimiento de Regeneración Nacional, viene la promesa de vamos a ser distintos. Pero luego ahí sentados es que así se ha hecho siempre. Y muestra de ello es la imagen que nos regaló ayer Gerardo Fernández Noroña, pero además el Poder Legislativo Federal. Vamos a ver la imagen. Procedemos con esta ceremonia invitando a nuestro presidio a acercarse a la cortina que develará este derecho. Siéntate y levanta la mano. Realizamos la develación a la cuenta regresiva. Agachado, compañero. De 3, 2, 1. Así queda inmortalizado. Lo que veíamos era la develación de la imagen de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva, y ahí pues la fotografía y queda inmortalizado. Y por supuesto él decía, esto es algo que se acostumbra en el Poder Legislativo, pero que costó dinero, que además pues es una cultura al ego, ¿no? Un culto al ego, a la figura, y que prevalece. A ver, Gaby, ¿qué decir de esto? Porque además ayer... Se iba a meter abajo de la mesa, Gaby. Ya, a raíz de nada más esto... oyó Noroña y dijo, no, ya. Bueno, se iba a servir otra rebanada de pastel. Entonces, Para comerlo, no poder contestar. Porque las penas con pan además son menos. Oye, y además es que ayer a raíz de esto le hicieron una recopilación de Noroña contra Noroña, de todo lo que dijo cuando no estaba ahí y lo que después manifestó cuando estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, no deberían de tener bonos especiales. Bueno, pues es que los merecemos porque así lo marca el presupuesto. Es que no hay dinero del pueblo para pagar sus lujos. No, bueno, pues es que el Poder Legislativo tiene presupuesto para pagarnos los viajes. Esta parte de hay que ser austeros, y luego no, pues yo era austero porque era pobre, pero ahora ya no tengo obligación ya no tengo obligación de serlo. Y justamente la última parte era esta, donde les decía, es que les encanta el culto al ego, la figura y el tributo, y ayer develaba su imagen. ¿Qué decir, Gaby? Bueno, pues esta sí es una opinión de verdad muy personalísima respecto de lo que sucede. Yo creo que Morena es muy diverso, Morena tiene diferentes formas de pensar, y justamente de eso se trata este movimiento. Yo no compagino con este acto del día de ayer del compañero Fernández Noroña, y no compagino porque precisamente hay que ser congruentes. Digo, hay cosas que no se pueden evitar dentro de los congresos, y te lo digo por conocimiento de causa. A ver, nosotros develamos una placa donde están el nombre de los 27, y pues sí, dices, pues ni me preguntaron y ahí quedó.
¿no? Es una placa que se develó hace unos meses antes de terminar el periodo. Pero este acto de que es una forma personalísima, o sea, muy dirigida hacia él, digo, pues habrá que cuestionarlo. Ciertamente es una figura que se ha llevado a cabo, pero creo que yo, a mi parecer, no estuvo bien, yo no lo comparto, yo no lo haría, y es una cuestión de congruencia, ciertamente. En el tema respecto de lo que se le ha criticado al compañero en otros sentidos y que hace poco salió una foto hasta de él dormido, eso sí se me hace una falta de respeto. Creo que no estamos cuidando la integridad y la humanidad de los funcionarios, que a final de cuentas no dejan de ser personas. Creo que hay que ser muy cuidadosos. Se puede criticar esto que pasó ayer, pero no, por ejemplo, que lo hayan exhibido durmiendo en un vuelo, que hay que decirlo, con su sueldo puede pagarlo, y que se ha tergiversado pero muchísimo. El problema es que no lo paga, Gaby, porque él había dicho, por ejemplo, con respecto a un viaje, que él había pagado los boletos y luego sale el comprobante del Poder Legislativo. El tema es, por ejemplo, se ha tergiversado la cuestión de la austeridad. A ver, la austeridad ciertamente es manejar ese gobierno austero, esa forma de gobernar sin privilegios, sin todo lo estrafalario que se vio en los sexenios anteriores, y que es una guerra constante, y que creo que en general se debería comenzar a cambiar el discurso respecto de, pues sí, ya sucedió, eso era, se exhibió, y lo vemos en muchos sentidos, no solamente de los privilegios que existían en gobiernos anteriores. Que se debe ser congruente, austero en la forma de gobernar, pero pues lo que su sueldo le permita pagar, ahí sí creo que es hasta abajo meterse en lo que uno no se tiene que meter. Digo, yo no voy a cuestionar aquí a mis compañeros en qué se gastan su dinero, en tanto no sea el dinero público. Entonces, esa es la opinión que yo tengo al respecto. Creo que yo no lo haría, y muchos en este movimiento que es tan amplio, creo que no lo haríamos. Es que esto nos lleva al último tema del día de hoy. A ver, es tiempo de que la presidenta se sacuda estas figuras, porque, a ver, el caso de Noroña, pues ya da risa, pero hay temas que no dan risa. Hay una presión muy fuerte por parte de Estados Unidos con respecto a las figuras de políticos mexicanos vinculados con los grupos delictivos. El presidente de Estados Unidos, después de lo de Venezuela, se ha empoderado y ha estado constantemente señalando a México y diciendo, la presidenta es una mujer honesta, pero México está gobernado por los grupos criminales, pero está superada por los grupos delictivos, pero están infiltrados en su gobierno, etcétera, etcétera. Va siendo tiempo de que la presidenta se sacuda de estas figuras. Tuvo una reunión recientemente con Adán Augusto López, con Ricardo Monreal, ahí en Palacio Nacional. Salieron ellos diciendo que habían hablado, bueno, Ricardo Monreal, que fue el único que dio entrevista, dijo que habían hablado de las iniciativas que quería que impulsara, pero corrieron las versiones de que más bien estaba ya la presidenta poniendo orden y diciéndoles, tienen ustedes 2 fecha de caducidad. ¿Va siendo tiempo de que la presidenta se quite estas figuras? Marianela. Sí, yo creo que sí, Erika. Mira, y no lo digo yo creo que la misma, ahora sí que las mismas tendencias la van a obligar a hacerlo, y si no se hace, pues va Morena a pagar un costo muy alto. Nosotros podemos ver ya de manera muy evidente el desgaste que tiene Morena también a su interior, como muchos organismos, como muchos grupos, es normal dentro de los partidos políticos, es más normal todavía en partidos políticos más grandes como lo es Morena, siempre hay más grupos, pues porque son más, eso es una cosa natural, pero sí me parece que últimamente ha habido más confrontaciones precisamente que nacen de personajes y de comportamientos tan incongruentes y tan demagógicos como el de Noroña y muchos otros que han causado daños al interior de Morena. Y el no tomar decisiones al respecto también es tomar una decisión. Claro. Y el no decidir, y el no hacer nada, y el no emprender acciones robustas en contra de o para prevenir este tipo de comportamientos al interior de los movimientos políticos, también es una decisión y también es una línea que hay que observar, porque hay que ver entonces una vez más quiénes son los que están siendo congruentes al interior y al exterior. ¿Quiénes son los que nada más señalan cuando no se trata de su partido y cuando se trata de los otros? Por ejemplo, con el tema del presupuesto. O sea, ¿por qué Morena señalaba tanto el presupuesto y ahora no ha sido tan consistente en señalar el presupuesto? Lo ha señalado desde otras trincheras. ¿Por qué entonces personajes como los que hemos visto señalaban este tipo de comportamientos ególatras, demagógicos, despilfarradores? Y cuando son ellos, entonces siempre existe algún tipo de justificación.
Y así con muchas otras cosas, con las candidaturas, con género, con un montón de banderas que se utilizan de una forma cuando eres oposición y de otra forma cuando llegas al gobierno. Y ese tipo de incongruencias son las que los ciudadanos debemos estar muy alerta y muy vivos y acordarnos muy bien de las cosas que se han declarado, que se han dicho y sobre todo invitar a la ciudadanía pues a que busquen alternativas, que en este caso Movimiento Ciudadano siempre ha sido una, a plantearse como una alternativa, uno, que no está polarizada en ninguno de los dos extremos, que siempre ha planteado soluciones y que siempre está basado en una agenda de causas, que es lo más importante. No es una agenda mediática, no es una agenda de ocurrencias ni lo que se nos va ofreciendo en el momento. A ver, Andrea, hay una versión adicional de Wall Street Journal, publicaba, y que conste que luego se dice que Donald Trump ha usado los medios de comunicación también para mandar mensajes, publicaba el día de ayer una nota muy fuerte en donde decía que ya el gobierno de Estados Unidos tenía ojo puesto en si México actuaba o no en contra de esos políticos que han sido señalados por presuntos vínculos con crimen organizado. ¿Qué tiene que hacer la presidenta? Correcto, sí, Donald Trump creo que después de lo que pasó con Maduro, más allá de irse encima de otros países, se dirigió directamente a México y dijo, tenemos que frenar este tema de la delincuencia organizada. Evidentemente, él de alguna manera está buscando respetar pues a nuestro país y decir, hazlo tú primero. Y él en reiteradas ocasiones, y creo que hemos estado en su boca durante los últimos días, en donde dice, si no actúan ustedes, voy a actuar yo. Ya retiró visas, y pues ya vimos literal lo que hizo con Venezuela, que si algunos podemos estar de acuerdo o no con lo que pasó específicamente con el tema de este dictador, pues tampoco queremos que vengan a invadir nuestro país, tampoco queremos que vengan a sacar a personas así como lo hicieron tan arbitrariamente, pero en definitiva es un tema riesgoso estar viendo cómo hoy Estados Unidos tiene en la mira a nuestro país, y creo que hoy Claudia, nuestra presidenta, debería de poner ya paso firme en las decisiones que se van a tomar, ver si están aliados o no con ese narcotráfico, o realmente ella es quien toma las decisiones en este país. Ya lo dijo Donald Trump, pareciera que ella no lo toma, pareciera que ella le tiene miedo a esta delincuencia organizada. Y también creo, regresando un poco al tema que comentaba Marianela, yo más bien creo que hoy Morena ya está pagando ese precio de su falsedad, porque vemos que estas personas muy allegadas a la presidencia, estas 5 o 6 personas que toman las decisiones de Morena, realmente en campaña tenían una cara, llegaron al poder con gran fuerza, lo debemos de decir, pero se quitaron la careta y demostraron que son peores que todos los anteriores, que... Ay, sí, perdón. ahí está el claro ejemplo de Noroña, Gaby, de Adán Augusto. Pero los 70 años No, antes, y entonces, Andrea, yo te voy a decir no, una cosa. Gaby. No, y entonces por eso hay alguien algo en que medio. sí creo y que yo lamento muchísimo que se haya esta forma de pensar y que es muy peligrosa, es que se crea que Donald Trump respeta o está siendo respetuoso. No, es que decirle a la presidenta, actúa yo o actúa tú o lo voy a hacer yo, no es una forma de respeto, es al contrario, creo que se está metiendo en una soberanía y en un país que no le corresponde, no, bajo ninguna circunstancia, y yo dejé que terminaras. A su país, no, y él tiene que defender lo que está mucho, pasando discúlpenme también. mucho, para una A ver, y- vamos a y- escuchar a Gaby y sí, ahorita con las discúlpenme réplicas. mucho, pero eso sí es preocupante y creo que debemos ser muy responsables en lo que hablamos en un micrófono respecto de, eso no es respeto al Estado mexicano. Y la segunda... Es una amenaza. Es una amenaza, por supuesto, y yo les quiero recordar, y hay que tener mucha memoria histórica respecto de la mal llamada guerra contra el narco, del cual tú eres representante. Y te voy a decir una cosa, tampoco funcionó. Y eso sí es algo que debemos de analizar, porque yo te voy a ser muy clara. En esa mal llamada guerra contra el narco, que tampoco solucionó los problemas con los cárteles, al contrario, muchos jóvenes fueron reclutados para trabajar con el crimen organizado. Y 2, nuestro estado era vivo ejemplo de esa guerra contra el narco, que tampoco acabó y aniquiló las formas del narcotráfico. Es una mentira, y qué tristeza que se cuelgue de este discurso y de
esta intervención que de verdad los mexicanos debemos estar muy atentos y no debemos permitir ni siquiera que se le diga a la presidenta, actúas tú, actúo yo. ¿Quién eres para venir a actuar a un país que es libre, que es soberano y que tiene una democracia? La guerra contra el narco, ¿qué es lo que el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano incluso quieren ver? Que se agarren el cártel contra las fuerzas de nuestro país. No funcionó, no dio resultados, no acabó con el narco, todo lo contrario. Entonces, no es posible que sigamos con esa forma de ver que la violencia se ataca con más violencia. Oye, pero sí están pasando estos operativos. A ver, ayer mismo la Fiscalía General de la República daba a conocer que habían desmantelado y más bien detenido a una de las cabecillas de un grupo delictivo en medio de un operativo donde hubo balazos. La semana pasada, no, fue esta misma semana, ¿verdad? Lo de Matehuala con los elementos de la Guardia Civil Estatal. Esta guerra sigue. Estos eventos y estas confrontaciones y estos enfrentamientos continúan. Le podemos llamar guerra contra el narco u operativos o como queramos, pero esta guerra está continuando. Andrea, por alusión, y luego vamos con Marianela. Claro, a ver, en definitiva sabemos que algo que como Acción Nacional siempre vamos a estar arrastrando es la estrategia que nuestro presidente Felipe Calderón realizó para esta llamada guerra contra el narco. Las intenciones son claras, quizá no funcionó, pero lo que pasó en los sexenios siguientes y lo que está pasando ahorita, tampoco vemos una solución. Y al contrario, estamos viendo que simplemente nos estamos quedando con los brazos cruzados. Sabemos que este tema ha dañado muchísimo a nuestro país, ha desaparecido a muchísimas personas. Entonces, creo yo que efectivamente, o sea, tampoco quiero decir y no quiero que me malinterpreten que Trump va a venir a dar una solución aquí. Claro que debe de respetar nuestra democracia, claro que no debe intervenir en nuestros asuntos, pero como bien dicen, es una amenaza. Pero ya vimos que esa amenaza, lo que ocurrió en Venezuela, y no podemos permitir definitivamente que pase aquí en nuestro país. Por lo tanto, debemos como gobierno actuar. Debemos como fuerzas políticas ver qué vamos a hacer, porque independientemente si existe o no Estados Unidos, nuestro país hoy está siendo víctima de ese crimen y no podemos seguir permitiendo que nuestras generaciones sean víctimas de este tema. Cierro contigo, Marianela, porque mencionaban a Movimiento Ciudadano. A ver, cito textual a Sofía Margarita, que es la directora del Consejo Consultivo Pensando en México, en Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México. Ella publicó una opinión que me parece muy acertada, donde dice, se puede estar al mismo tiempo de acuerdo en que Maduro debía de ser extraído o que debía de haber dejado Venezuela o que se debía de haber acabado o intentado acabar con la figura de Maduro. Y también se puede estar de acuerdo al mismo tiempo en que lo que hizo Donald Trump es una violación al derecho internacional, es una violación a los derechos de los venezolanos y por supuesto que no respeta la democracia de un país y no es la forma de hacerlo, ni tuvo por qué haber tomado él el asunto en sus propias manos. Mucho menos dejar en claro que la forma y que el objetivo y la razón por la que lo hizo es para controlar el petróleo de Venezuela para intereses propios de Estados Unidos. El polarizar una opinión y decir, estuvo súper bien y apláudanle a Donald Trump y gracias por lo que le hizo a los venezolanos, o decir, estuvo perfectamente mal y eso nunca tuvo que deber haber pasado, nos ciega de tener una visión de alternativa, que es lo que trata Movimiento Ciudadano de explicar siempre. Con estos asuntos es muy claro. Ni es blanco ni es negro. Hay una serie de matices en medio sobre los que podemos discutir, que debemos de analizar y que también debemos de impulsar. Entonces, ni blanco ni negro, podemos estar de acuerdo con una cosa y con la otra. El fondo de las cosas es lo que importa. Las formas son sumamente graves y las repercusiones que van a tener las acciones de Donald Trump en Venezuela, aunque no se vean al día de hoy, van a ser también muy complicadas para los venezolanos, igual de complicadas que era la dictadura de Maduro, o más o menos, no sé, el tiempo lo va a decir, pero sí van a ser muy difíciles. Y en el tema de la seguridad, Movimiento Ciudadano se ha cosido aparte, por eso me salgo. Y primero te quiero felicitar, Andrea, porque eres la primera panista que escucho que dice de forma pública que la guerra contra el narco
de Felipe Calderón no funcionó, y yo creo que es un buen paso para empezar a debatir el fondo de los asuntos y no nada más quedarnos por encimita, y gracias por hacerlo en esta mesa, eso enriquece muchísimo. Pero Movimiento Ciudadano sí se ha cosido aparte, porque sobre todo en los 2 estados que gobernamos, están convencidos y han impulsado un sistema de justicia muy distinto, y el trabajo desde lo local, con las policías locales, con el fortalecimiento de las policías, con el fortalecimiento de los ministerios, con el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, con la expedición rápida de justicia para todas y todos los mexicanos, que tú puedas ir a presentar una denuncia y que verdaderamente valga la pena. Lo hemos platicado muchas veces aquí, más del 90% de las denuncias presentadas ni siquiera llegan a carpeta de investigación, y eso es lo que Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la mesa. No es, pues vámonos a la guerra y a balazos y entonces a ver a cuántos agarramos. Esa es una parte que es la combativa, que es la frontal, que no se va a acabar, pero no puede ser la única. Sin duda. En lo que creo que estamos de acuerdo todas esta mañana es que el pastel de capuchino de Antares estuvo delicioso. Está buenísimo. Delicioso. Agradecido sobremanera con Antares, de verdad. Gracias por endulzarnos la mañana. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gaby, Marianela, Andrea, gracias por acompañarnos. Y ya estaremos platicando el próximo miércoles. Yo sé que Gaby tiene muchas ganas de decir algo más. Sí, no, Lo yo nada más guardamos. quiero también felicitar a Andrea por reconocernos eso que el PAN nunca reconoce. Te felicito ampliamente por ese reconocimiento. Tienes razón, Marianela, creo que hay que entrar al fondo de las cosas, y por supuesto que estas mesas eso no nos permiten. Lo que sí quiero dejar claro es que todo México, toda América Latina no es patio trasero de ningún país, no es colonia de Estados Unidos, y por supuesto debemos estar atentos, y la forma de erradicar las dictaduras, la forma de sacar a los malos gobiernos, México lo hizo, y si fueran mayoría el día de hoy también tuvieron oportunidad de hacerlo, y no fue así. Fueron más los mexicanos que votaron por Morena, por el gobierno de la Cuarta Transformación, y esa sí es la forma adecuada e indicada para sacar a los malos regímenes de nuestro país. Gracias, Gaby. Gracias, Marianela. No, hombre, gracias a todos los que nos escuchan, nos vemos la semana que entra. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Nada más, antes de nada, quiero sí decirles, a pesar de que se reconoce, también apoyo la intención. O sea, siempre lo he dicho, la intención de Felipe Calderón de combatir el crimen, eso siempre lo voy a respaldar como panista, como ciudadana, como mexicana, pero claro, hay que ser críticos y conscientes de que hay veces en que funcionan las cosas, hay veces en que no, hay análisis y siempre todo es mejorable, pero no nos podemos quedar con las manos con los brazos cruzados. Ya Muchas para irnos gracias al a corte todos. porque se nos acaba el tiempo. Cuando se lanzó la guerra contra el narco, como se la llamaba ahora, platicamos con el entonces presidente Felipe Calderón en este espacio, y la verdad es que los argumentos eran irrefutables. Cuando él te decía, a ver, pues están llegando por nuestros niños, por nuestros jóvenes, están en riesgo nuestras familias. Híjole, como dice Andrea, pues es que el motivante o las argumentaciones, los sustentos pueden ser muy válidos. El asunto es cómo se construyen las soluciones. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Platicamos la próxima semana. Muchas gracias. Nosotros vamos a una Gracias. pausa y regresamos.